no el artesano. Y finalmente la catarsis, aquí ven ustedes, está puesta como el resultado de la recepción de la obra de arte, lo cual no está mal como esquema explicativo. Pero Aristóteles mismo, estimado público, no hizo una diferencia entre artista y artesano. Pero, ya sus discípulos y sobre todo la escuela de Alejandría posterior ya contribuye a separar la función del artista, que es el verdadero creador, el que tiene el conocimiento técnico, el que usa la razón para construir sus obras, aparte de la inspiración artístico-estética, lo diferencian del artesano, es decir, de aquel que sabe construir muy bien objetos, generalmente para uso práctico, pero el que no crea belleza, el que no crea algo original, sino más bien el que reproduce lo que ya hay. Ahora, como ustedes ven, al final dice la creación, la concepción de la obra, y queda un misterio, un enigma, que es el momento de la inspiración. No todos nosotros podemos crear obras de arte porque justamente nos falta la inspiración, nos falta eso misterioso que en muchos tratados sobre estética, los vamos a ver, se ha tratado de definir, pero nunca se ha llegado a una solución adecuada. A toda velocidad, estimado público, quiero mostrarles representaciones del banquete de Platón. Esta es una pintura mural, una de las poquísimas que nos ha quedado de esa época, y ustedes ven cómo los griegos realizaban un banquete, un ágape. Se comía y se bebía, cada uno tenía una pequeña mesa individual adelante donde estaban bebidas y comidas, y uno estaba en la posición que para griegos y romanos era la más cómoda, que era estar medio echado. Como ustedes ven aquí, la gente tiene las piernas arriba de las tarimas, como se ve muy claramente en esta imagen del centro, porque se considera que esa posición era la más cómoda. Ahora, en un ágape, en un simposio normal, también hay elementos artísticos y eróticos. Ustedes ven aquí en esta otra imagen, hay siempre una mesa separada donde están las viandas, comidas y bebidas. Aquí a la izquierda es una música, una chica que sabe tocar las famosas flautas dobles griegas aquí, y también aquí hay aquí ven un laúd, algo que se parece al arpa, medio camino entre el arpa y la guitarra, y aquí naturalmente una escena erótica. Aquí ven ustedes otra de las formas del ágape, es decir, aquí hay dos tipos juntos que están compartiendo, un mayor con barba, un menor imberbe, sin barba, que comparten un lecho conjuntamente. Todos los ágapes tenían también la posibilidad de ese erotismo que lo describe también Platón en el banquete. Y en el banquete generalmente hay representaciones musicales. Ustedes ven aquí a la izquierda una flauta muy larga, un instrumento musical que hoy ya no se usa, y aquí un hombre mayor y una cortesana que están disfrutando del espectáculo. Y aquí ven ustedes otra representación de un simposio, esto está en un ánfora antigua.
ustedes ven, es una chica que toca esta flauta doble y aquí los efebos que están generalmente divirtiéndose, tal vez cantan, tal vez acompañan. El de la extrema derecha está llenando su vaso, ven ustedes, casi en forma de plato. Todavía en Grecia se usa esta forma muy curiosa de beber en unos recipientes, la verdad, muy incómodos, donde el contenido puede vaciarse muy fácilmente. Nos adelantamos, estimado público, a la época romana y aquí vemos un ágape, todo como ustedes ven es más fino, han pasado algunos siglos, las costumbres se han refinado y aquí vemos un ágape, un simposio ya en el mundo romano, donde también hay un espectáculo a la izquierda un poco erótico y a la derecha una discusión entre varones, una discusión más filosófica. O sea, el simposio tenía muchas variantes y esta es una posibilidad de un simposio campestre al aire libre que también ha habido en la época clásica y sobre todo en la época del Imperio Romano, aquí con una mujer que en igualdad de condiciones discute con un viejo pensador con barba y un joven imberbe. Esta es la relación muy usual en Grecia entre el maestro mayor y el discípulo menor. Estimado público, aquí otras vistas de lo que puede ser un simposio, aquí en formas más individuales y aquí en la vasija representada a la derecha, vemos el aspecto que posiblemente han tenido nuestros antepasados antes de que hayan sido partidos por una decisión divina, que es lo que expone uno de los participantes del simposio platónico, nos pone esa posibilidad. Este tipo de simposios entre jóvenes y viejos, mayores y menores, ha habido mucho en la historia de la humanidad. Aquí ven como un joven, obviamente ayudado por unas chicas con poca ropa, es llevado a la presencia del maestro mayor, del hombre mayor que seguramente lo va a iniciar en los misterios de la sabiduría. Estimado público, lo más interesante que yo les puedo mostrar es la famosa leyenda de las sirenas que aparece en la Odisea y que ha servido también como uno de los motivos de reflexión en la dialéctica de la ilustración de Max Horkheimer y Theodor W. Adorno. Me permito señalar este motivo porque, según muchos autores, es la parte central de la Odisea. Ustedes ven, es un barco que está navegando en un mar proceloso. En la época clásica se decía proceloso en lugar de tormentoso. Y aparecen unas sirenas. Ustedes ven aquí, son unos animales mitad humano, perdón, son unos seres mitad humanos, mitad animales. Tienen garras, las sirenas como un ave, también alas, pero cara de mujeres. Tienen sobre todo las sirenas un canto excepcionalmente bello, sugerente, atractivo y seductor. En la antigüedad, el canto de sirenas tenía fama de ser uno de los placeres más notables, o sea, una de las experiencias estéticas más notables que podía tener el ser humano.
Todavía hoy existe la expresión metafórica canto de sirenas. Cuando ustedes lean o escuchen la expresión canto de sirenas, significa la seducción por malas artes que alguien quiere hacernos. Un canto de sirenas es algo atractivo, pero al mismo tiempo algo peligroso, porque si nosotros sucumbimos al canto de estas sirenas, el barco se va a pique, se estrella contra las rocas de la orilla. El canto de sirenas en la antigüedad tenía lugar en el paso, siempre muy peligroso, pero muy usual, entre Sicilia y el continente en el extremo sur de Italia. Hoy hay un puente gigantesco, una gran obra de ingeniería que conecta Sicilia con la bota italiana. Pero en esa época no había que pasarlo en barco y las aguas siempre eran tormentosas y siempre se decía que habían sirenas que atraían peligrosamente con su canto seductor, mitad erótico, pero de alta calidad estética, a los marineros. ¿Qué hace Ulises, Odiseo, aquí en el centro, para escuchar el canto de sirenas, pero no sucumbir al mismo? O sea, escuchar sin peligro, tener una experiencia estética, una experiencia de la belleza, pero exenta de riesgos. Él lo que hace es lo siguiente, estimado público. Les pone a todos sus marineros, ustedes ven aquí 5 jóvenes barbudos que están remando, aquí el de la derecha es el timonel que dirige el barco, los que reman y el que dirige se han puesto unos tapones profundos de cera en los oídos, de modo que ellos no escuchan el canto de sirenas, no escuchan el canto de sirenas y siguen conduciendo el barco a buen término, sin problemas, porque no sucumben ante la atracción erótico-estética que significan las sirenas. El jefe de la expedición es Odiseo o Ulises. Él se hace amarrar al mástil, ven ustedes, está amarrado al mástil, donde estoy mostrando con el cursor, para que él no se vaya con las sirenas, para que él no sucumba al encanto de las sirenas, que según la mitología era irresistible. Entonces él se hace amarrar y da órdenes a los marineros de que no lo desaten hasta pasar el famoso paso entre Sicilia e Italia. O sea, como él no tiene los oídos tapados, él no se ha hecho poner los tapones, él puede apreciar el arte, la estética, la música, sin riesgo, puede ver a las bellas sirenas, aquí están un poco feitas, representadas, es un ánfora griega, o sea, él puede escuchar, gozar, sentir erótica y estéticamente ese placer, pero como está amarrado, él no está en peligro. ¿Qué significa este mito? Según, por ejemplo, Teodor Adorno, significa que las clases trabajadoras, aquí los remeros, no tienen la posibilidad del goce estético porque reciben órdenes de su patrón y esas órdenes es quitar a las clases populares la posibilidad del placer,
del goce estético, de apreciar obras de arte, el señor, o sea, la clase alta, puede apreciar las obras de arte, pero como está amarrado a un destino, no puede intervenir en la acción. Entonces, eso sería para muchos autores, por ejemplo, para Adorno, lo que es el goce estético de las clases altas. Ustedes ven para lo que ha servido este famoso mito de Ulises y las sirenas. Es decir, el goce estético, pero sin intervención en la vida real, sin peligro. Y para las clases bajas, solo el trabajo, el sudor de la frente, lo que costaba remar para pasar el peligro, ellos no se dan cuenta siquiera de que hay el canto de las sirenas. Yo les muestro esto porque es en el fondo una continuación de la teoría aristotélica. Es una complementación de la teoría aristotélica. O sea, Adorno cree que ha hecho una brillante exposición complementaria de Homero al mostrar, estimado público, cómo el goce estético está reservado a una clase alta y está evitado, es decir, los de abajo no pueden tener ese goce estético por la división del trabajo. Los que trabajan abajo, los que gozan arriba. Les muestro esto porque es las formas en que realmente el canto de las sirenas ha sido tratado muy posteriormente. Estimado público, aquí nosotros en la estética tenemos que hacer una pequeña división. Y esa división tiene que ver con este señor que les voy a mostrar aquí, con Alejandro Magno. Alejandro Magno conquista un gran imperio, el imperio persa. Además lo engrandece porque él puede conquistar no solamente el imperio persa, sino una gran parte del Asia Central, lo que ahora es, por ejemplo, Afganistán. Aquí ven ustedes el mapa, dice Kabul, y una parte de la India, el río Indo, lo que ahora es Pakistán. Eso era históricamente una parte de la India. El río Indo da el nombre a todo el país, pero hoy ha quedado en Pakistán. Estimado público, ¿qué es lo que vemos muy rápidamente a toda velocidad en este mapa? Aquí están los territorios dominados por Alejandro al comienzo de la campaña en el año 334 antes de Cristo. Pella, ven ustedes aquí, es la capital de Macedonia. Lamentablemente han quedado muy pocas ruinas y de muy poco valor estético, por eso no hay necesidad de mostrarles. Primero, Alejandro y su padre, Filipo, conquistan Grecia, o por lo menos la unen. No conquistan, pero la unen, la obligan a participar en las campañas militares y en realidad convierten a Atenas, Esparta, en estados tributarios del reino de Macedonia. El ejército greco-macedónico sigue esta ruta que ustedes ven aquí. En toda esta ruta, estimado público, Alejandro solo da 3 batallas, solo 3. Y en esas 3 batallas derrota completamente al ejército persa y por lo tanto, al derrotar al imperio más grande de esa época, que, que ya había a su vez sometido a Egipto, el país más poblado del mundo en la antigüedad, entonces realmente el mundo occidental conocido cae
en manos de este joven Alejandro por el espacio de solo 11 años. Después de haber conquistado el Asia Central, al ver los Himalayas que no pueden pasar, aquí dice fin del mundo, final del mundo. Es el nombre que da Alejandro a la fundación de una ciudad en lo que hoy es probablemente Kirguistán, en el Asia Central. Se llama la Alejandría del fin del mundo. Hay muchas ciudades que él funda. La más famosa, que hasta hoy se llama Alejandría, está aquí en Egipto. Ustedes aquí ven donde muevo el cursor, pero hay muchas ciudades, muchas que llevan el nombre del gran militar. Esas conquistas para nuestro tema de la estética tiene una enorme influencia, porque estos territorios, estimado público, quedan en manos de Alejandro por mucho tiempo y de los sucesores. Alejandro, en el año 323 a.C., muere, estimado público, en Babilonia. Ustedes ven aquí. Voy a hacer una mini pausa para encender la batería. Espérenme un segundo. Ya está, estimado público, solucionado ese mini problema técnico. ¿Qué significa esta enorme conquista, estas fundaciones de ciudades para nuestro tema de la estética? Significa, estimado público, que aquí comienza una etapa que ya no se llama Helena, que significa griego o griega, sino helenística, que es la conjunción, la combinación, el mestizaje de la cultura griega con las culturas del mundo oriental de esa época. O sea, Egipto, lo que en esa época era el Levante, Mesopotamia, Persia, el Asia Central, etc. En la región más alejada, aquí, estimado público, en esta región que hoy son los países del Asia Central, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, etcétera, etcétera, aquí se establece durante muchísimo tiempo una cultura que se ha llamado bactriano-helenística. Ven ustedes aquí, dice Bactria, era el nombre de esta enorme región que estaría situada al norte de lo que hoy es Afganistán. Aquí está Kabul, estimado público, aquí, que fue de origen una fundación también de Alejandro, la actual capital de Afganistán. Esta cultura, entonces, que producen las conquistas de Alejandro, estimado público, es una cultura que adopta elementos de otras civilizaciones, de otros modelos sociales diferentes. Y lo que se consigue, es algo muy interesante, es evidentemente una cultura nueva, la helenística, que está mezclada con elementos orientales. Les muestro este mosaico, es un mosaico, vamos a ver luego el arte bizantino. Vamos a dedicar unos minutos en una próxima sesión al arte bizantino, es el arte griego de la Edad Media, porque ellos inventan, o por lo menos usan muy intensamente y mejoran, un procedimiento que sí permite la conservación durante siglos, durante milenios,
de pinturas y es el arte de los mosaicos. Este mosaico, que probablemente es la representación más fidedigna de Alejandro, este mosaico nos muestra, estimado público, a Alejandro en medio de una batalla. Posiblemente Alejandro ha tenido este aspecto, pero cuando él es representado, él naturalmente, estimado público, está mejorado, embellecido. Por eso es que este arte clásico, estimado público, es mimético, porque esta es una figura verosímil, plausible de la naturaleza. Aquí no tiene cuernos como en otras representaciones, no tiene nada extra que no sea la naturaleza. Pero probablemente Alejandro no era tan guapo, no tenía una figura tan elegante como aparece aquí y no tenía naturalmente ese aspecto juvenil imperecedero con lo que aparece aquí. Entonces, esto concuerda exactamente con la mímesis de la poética aristotélica. Es la imitación de la naturaleza, de un cuerpo humano, de la naturaleza, cabellos que probablemente son de la naturaleza, pero mejorados. El arte ha embellecido a Alejandro para toda la posteridad. Estimado público, con las victorias de Alejandro y las conquistas viene lo que se llama la estética helenística. Esa estética helenística tiene una, sobre todo una característica muy importante, que ustedes la ven en estas estatuas que nos han llegado de la época helenística: el movimiento y la expresión de sentimientos. Eso es lo importante. En lugar de ser un arte como el clásico, sobrio, elegante, un arte, estimado público, donde, por ejemplo, aquí los filósofos aparecen serios, etcétera, y obviamente con barba, como gente ya mayor que tiene la seriedad de la adultez. Aquí en la época helenística se trata de mostrar movimiento y sentimientos porque los artistas han mejorado su técnica. Eso es algo muy normal en la historia de la humanidad. Aunque no hayan grandes revoluciones, aquí simplemente se ha mejorado la técnica y entonces los artistas pueden reproducir, esto es en mármol todo, figuras cada vez más complicadas. Movimientos, ven ustedes, esto imita a los movimientos, las tres estatuas o sentimientos. La de la derecha, la famosa estatua del descanso. Entonces, esta imitación, estimado público, requiere obviamente de más movimiento porque es importante representar cosas cada vez más difíciles. La representación más famosa del movimiento y de la cultura helenística es, estimado público, el llamado Laocoon y sus hijos. La historia es muy simple. Este es un troyano, Laocoon o Laoconte en español, un médico que tiene dos hijos menores, aquí están los dos a sus lados, y todos ellos son atacados por serpientes venenosas. Y las serpientes terminan por envenenar a los tres. Los tres mueren. Entonces, aquí lo que se representa es
plásticamente el sufrimiento y el movimiento. Los tres tratan de salvarse de las serpientes. Las serpientes son terribles, es decir, les quitan el movimiento y luego les aplican como le están aplicando aquí. Ustedes ven aquí, la serpiente está mordiendo a la oconte, lo paraliza y luego lo termina de matar. Y él está sufriendo justamente esa picadura mortal. Es el momento preciso en que la oconte entra en agonía. Estas obras del periodo helenístico entonces nos quieren mostrar ese sufrimiento. Aquí esta famosa estatua de un soldado, ustedes ven, tiene una espada que se ha roto, o sea, no puede defenderse. Y tiene además aquí una especie de soga al cuello. Aquí el soldado, el luchador, está en sus últimos momentos. Lo que vemos es la contraposición entre un cuerpo hermoso y varonil, un cuerpo fuerte, y la impotencia ante el destino, simbolizada por la rotura de la espada. Este arte, entonces, estimado público, muestra mucho más movimiento que el arte clásico. Ustedes ven aquí, por ejemplo, como un marido celoso mata a su esposa, aquí una persona que sufre, aquí también este que ha quedado en mal estado, los brazos han sido mutilados. Aquí también vemos escenas de ese tipo del llamado arte helenístico. Aquí ven ustedes, estas son estatuas en bronce, que era tan complicado como esculpir en mármol. Estatuas en bronce de esa época helenística. Solamente les muestro a toda velocidad para que vean cómo el arte ha avanzado, ha mejorado. Técnicamente, sin duda alguna, todo esto es muy superior a lo que había antes, aunque no hay naturalmente que descartar la alta calidad del arte absolutamente clásico. Por eso vuelvo un instante a una muestra del arte absolutamente clásico. Estimado público, Praxíteles, junto con Fidias, fueron los escultores más famosos de la época clásica de los siglos V y IV antes de Cristo. Y esta estatua se llama Hermes con el pequeño Odiseo y está actualmente en el Museo de la ciudad de Olimpia. Olimpia es, todavía existe como ciudad, están al lado las ruinas de lo que fue la ciudad sagrada de los griegos, donde se realizaban los Juegos Olímpicos durante muchísimos años y donde está muy cerca el monte Olimpo, donde moraban los dioses según la tradición griega. Entonces, estimado público, aquí en esa época absolutamente clásica, Praxíteles, junto con Fidias, los dos escultores más famosos, han producido obras muy notables que han quedado para la posteridad. Y aquí tenemos el Hermes, el Mercurio, el dios Mercurio, tiene al chiquito Dionisio que acaba de nacer, lo tiene en brazos y lo protege. Un dios protege a otro. ¿Por qué les muestro esto? Porque es la serenidad lo que importa. Aquí en esta imagen más cercana de la misma estatua, lo vemos a Hermes, a Mercurio, con su cara juvenil,
con la cara, con la boca cerrada, con la expresión simplemente de una enorme tranquilidad, de una serenidad que era en la época clásica el atributo justamente de la belleza masculina, la serenidad. Aquí por las dudas les vuelvo a mostrar dos estatuas también perdón, dos bustos de la época clásica. Son los los dos más grandes filósofos sofistas, Gorgias y Protágoras. Aquí ven ustedes a ambos también con ese rostro de seguridad, de tranquilidad, etcétera, que es típico de esa cultura helenística, de esa cultura de la tranquilidad, de la serenidad, donde no se expresaban muchos sentimientos. Aquí tienen ustedes el Hermes de Praxíteles visto de atrás. En cambio, si ustedes lo contraponen, por ejemplo, aquí son escenas, es de la época helenística, son escenas de mucho movimiento. Este es el altar de Pérgamo, está en este momento en Berlín. El altar de Pérgamo tiene unos frisos que han sido muy dañados, pero nos permiten ver, estimado público, algunas escenas de guerra, algunas escenas bélicas con muchos movimientos. Ustedes ven, está lamentablemente algo dañado este friso, pero podemos ver cuerpos que todos están en movimiento, como este barbudo que está ya caído ante la arremetida victoriosa e impetuosa de este soldado. El arte helenístico, entonces, estimado público, nos quiere mostrar sobre todo el movimiento. Aquí tenemos una escena de lucha, lo que en esa época no había el boxeo como es hoy lo usual, pero había este tipo de lucha como ustedes pueden ver en esta escena. Y también esta estatua en mármol nos muestra el grado de habilidad técnica que habían alcanzado los escultores de la época helenística. Aquí otro ejemplo, creo que este ya les he mostrado, de la época helenística. Ven ustedes, se va simplemente complicando la se van complicando las figuras. Todo esto, estimado público, se debe, por lo menos parcialmente, a las conquistas de Alejandro Magno. Y esas conquistas que incluyen Mesopotamia y Egipto nos llevan al último tema que vamos a tratar hoy, que son las siete maravillas del mundo antiguo. Es la primera vez que se hace un canon de los objetos artísticos más bellos que ha creado el hombre. Y estos objetos artísticos, estimado público, que el ser humano ha creado, han sido escogidos y aceptados. Esto es lo más curioso. Durante 2000 años han sido aceptados como las obras que conforman un canon, es decir, una serie de obras aceptadas generalmente por su calidad artística. ¿Qué quiere decir esto y por qué lo estamos estudiando muy brevemente? Porque, estimado público, hay una aceptación
al primer faraón, que era el general Ptolomeo, el más fiel de los generales de Alejandro, quien en el juego de dados, en el hecho de muerte de Alejandro, se queda con Egipto. ¿Por qué les muestro estas dos regiones? Porque, estimado público, las 7 maravillas del mundo incluyen dos que no son griegas, y esas dos son las pirámides que están cerca del Cairo, cerca de Memphis. Memphis es la antigua capital, situada hoy unos pocos kilómetros al sur del Cairo, y aquí se encontraban las pirámides, las más grandes, la que les he mostrado a ustedes en una sesión anterior. En una sesión anterior también hemos visto la segunda maravilla del mundo antiguo, que eran los jardines colgantes de Babilonia, aquí donde está el cursor. Les he mostrado sobre todo reconstrucciones, porque de eso no ha quedado nada. Luego, estimado público, estaba el templo de Artemisa en Éfeso. Aquí está Éfeso, donde muevo el cursor, lo que hoy es la costa turca sobre el mar Egeo. Ahí estaba la ciudad de Éfeso y se construyó el templo de Artemisa, totalmente destruido. Solo nos queda la idea de lo que era. Era como el Partenón, pero mucho más grande, y según los testimonios antiguos, un templo de unas proporciones muy, muy bellas. Quiero mencionarles a ustedes un detalle para que vean también la irracionalidad humana. Un tipo cuyo nombre no vale la pena ni siquiera mencionar, un tipo quiso pasar a la historia. Como ese tipo no sabía ni esculpir, ni pintar, ni hacer versos, ni tampoco producir filosofía, se le ocurrió pasar a la posteridad incendiando una de las maravillas, la más grande, el templo de Artemisa en Éfeso, y lo logró. Entonces tenemos el nombre de ese vulgar criminal, pero se ha tratado de reconstruir en la antigüedad ya sin éxito ese enorme templo. Digo sin éxito porque no, en esa época no habían planos, no habían testimonios, no habían archivos donde, por ejemplo, los arquitectos hubiesen obtenido un permiso municipal. No había nada de eso, estimado público. Entonces, del templo de Artemisa en Éfeso nos queda sobre todo el recuerdo. Luego estaba, porque tampoco no ha quedado absolutamente nada, el mausoleo de Halicarnaso, aquí en el sur de esta parte de la actual Turquía, ahí donde está la flecha, estaba, estimado público, Halicarnaso. De la ciudad solo nos quedan unas pocas ruinas y del mausoleo no nos queda nada. En la antigüedad era considerado como uno de las 7 maravillas, no solo por la magnitud, sino por la originalidad de una tumba, un mausoleo, hecha, sin embargo, con motivos de estética lo más refinado posible de esa época. Otra de las maravillas, estimado público, estaba aquí en el norte del Peloponeso, esta península donde está Esparta, donde dice Esparta, esta península se llama el Peloponeso, estimado público. Aquí tal vez en este mapa se vea mejor. Y en el norte del Peloponeso, donde está justamente la flecha en este instante, estaba esa ciudad de Olimpia, que estaba muy cercana al monte Olimpo, donde moraban los dioses griegos.
Entonces ahí se construyó el templo de Zeus y la estatua de Zeus en Olimpia, que era obra de Fidias. De eso tampoco nos queda nada. Pero hay obviamente reconstrucciones de una dudosa fidelidad, porque no habían fotografías tampoco en ese tiempo, no habían registros fidedignos de cómo realmente fue la estatua de Zeus. Les he mostrado en una sesión anterior esa estatua hecha de oro, mármol y marfil. Fue destruida también, estimado público, hace muchísimo tiempo. Luego está el Coloso de Rodas. Estimado público, vamos a ver si en este mapa aparece la isla de Rodas. Ustedes ven aquí que dice Halicarnaso. Esta isla chiquita que está frente a Halicarnaso, esta isla se llama hasta hoy Rodas. Y en esa isla de Rodas, a la entrada del puerto, estaba una gigantesca estatua que se llamaba el Coloso de Rodas. Esa fue destruida por un terremoto. Y finalmente, la última de las maravillas era el faro de Alejandría. El faro, ustedes pueden decir, eso no tenía nada de estética porque era una construcción de técnica, de ingeniería técnica. Eso es verdad. El faro servía para alumbrar de noche la navegación muy intensa que se acercaba al puerto de Alejandría. En esas épocas, estimados oyentes, no había reflectores, no había nada de estas cosas modernas que tenemos hoy, pero lo que había ya era una posibilidad de poner una lámpara que funcionaba con aceite. Ese aceite tenía que ser renovado cada día para que el fuego del faro ilumine a muchos kilómetros de distancia, porque los vientos tendían a empujar, a veces en forma violenta, a los navíos contra las rocas de la entrada. Era un puerto bien difícil, un puerto muy, muy usual, pero muy difícil el de Alejandría. Y ahí se construyó un faro cuyo diseño tenía valor estético. Alejandría fue fundada por Alejandro. Aquí lo tenemos, estimado público. A la derecha tienen ustedes a Alejandro con su madre, ¿sí? Con su madre que está aquí a la izquierda, Olimpia, que era una mujer autoritaria que seguramente ha influido poderosamente en el chico y le ha inculcado la idea de que él merece conquistar el mundo. Por las dudas, un detalle que tal vez ustedes no conocen, les voy a mostrar aquí otra vez a Aristóteles. El gran pensador, estimado público, ha sido preceptor de Alejandro Magno. Todos los historiadores están de acuerdo en que Alejandro lo escuchaba con desgano al preceptor. El preceptor le hablaba de historia, le hablaba sobre todo de los deberes éticos del futuro gobernante. Y para un chico intrépido, como era Alejandro, muy valiente, que le gustaba el movimiento, el alcohol, las mujeres y también los hombres, le gustaba la farra, en una palabra, para Alejandro ha debido ser una tortura el tener que escuchar a este aburrido filósofo que le hablaba de la ética, de las virtudes que debe tener el soberano, etcétera, etcétera. Seguramente ha escuchado con medio oído, si es que ha escuchado algo.
Pero de todas maneras, Alejandro, por eso les estoy mostrando esto, Alejandro adoptó dos elementos posiblemente bajo la influencia de Aristóteles. En primer lugar, la idea de una ecumene, o sea, de un universo de todos los seres humanos, donde obviamente había clases sociales. Alejandro no estableció, perdón, permitió la esclavitud, igual que Aristóteles, su preceptor. Ahí no hubo cambios, pero la idea de que todos los seres humanos, los libres, compartimos algunas cualidades generales, como la libertad y el raciocinio. Cuando el inmenso imperio, estimado público, que aquí se nota porque está Macedonia, que es solamente la parte norte de esto que está teñido de violeta, nada más que eso, conquistó este inmenso imperio en muy pocos años, 3 batallas nada más. El estimado público obligó a sus soldados griegos y macedonios a casarse con chicas persas y de estas regiones del Asia Central para formar un nuevo grupo humano ecuménico, es decir, universal. Pese a que él mantuvo la esclavitud, en esas épocas había poquísima gente, uno que otro filósofo tal vez de la tendencia cínica o uno que otro estoico, pero en general la esclavitud era algo aceptado absolutamente por todos, porque era una forma de obtener mano de obra barata y sin gran problema. Hasta gente modesta de clase media en la Grecia clásica tenía esclavos. Es como tener sirvientes mal pagados en el siglo XIX y parte del XX. Es decir, una actividad muy usual. Nadie propuso que eso deje de existir. Pero la idea de un ecumene, de un universo donde todos hablen el mismo idioma, estén regidos por el mismo gobierno, etcétera, esa idea universalista, ecuménica, lo llevó Alejandro a ordenar ese matrimonio masivo de soldados macedonios y griegos con chicas persas y del Asia Central. Y como les decía, aquí sobre todo en lo que hoy sería el norte de Pakistán, de Afganistán, aquí durante mucho tiempo, con esta capital también en esa época llamada la Alejandría del fin del mundo, aquí, estimado público, se estableció un reino que duró muchísimos años. La mayor parte de este imperio, sobre todo la parte persa, o sea, la Mesopotamia y Siria, cayeron en manos del general Seleuco, cuyo busto ya les he mostrado por las dudas aquí otra vez. A ver si lo encontramos al general Seleuco. Aquí está. El general Seleuco hizo de Antioquía su capital, una ciudad que en esa época y posteriormente fue la ciudad más grande del Levante. Levante es la expresión hasta hoy usada para denotar la región que es Siria, Líbano, Palestina, Israel y zonas afines como Jordania. Todo eso perteneció a este tipo que filosóficamente no produjo nada, pero que es importante por la libertad de pensamiento y de asociación que él estableció en su dominio, muy parecido a lo que hizo Ptolomeo en el Egipto faraónico. Eh, yo les he contado que este señor fundó el Museo
y la biblioteca, dos instituciones importantísimas para la cultura. Las, los ejemplares antiguos y las copias que se han conservado de la obra de Platón, de Aristóteles, de todos los grandes filósofos, han sido copias rehechas, seguramente mejoradas, en la biblioteca de Alejandría que este señor fundó. Él al mismo tiempo estableció la última dinastía faraónica del Egipto libre y soberano, que duró 300 años, adoptando la lengua, las costumbres. Él mismo se hizo proclamar faraón, se intronizó exactamente de acuerdo a las ceremonias de los antiguos faraones, siguió construyendo templos de la religión egipcia antigua. En fin, trató, estimado público, de seguir una idea de la tolerancia y de la imitación de lo que veas que es aceptable sin renunciar a tu propia cultura. Él residió en Alejandría, o sea, ya no en las capitales clásicas del mundo egipcio. Memphis era una de las capitales, sino en esa ciudad que la hemos visto aquí en Alejandría, ¿no? Y este imperio egipto-ptolemaico y aquí el persa seleucida, estos dos se encargaron de difundir la cultura árabe, perdón, la cultura griega y crear un, una cosa que hoy podríamos llamar un mestizaje cultural. En la próxima sesión les voy a mostrar algunos ejemplos brillantes de ese mestizaje cultural. Uno de los ejemplos es este mosaico que les he mostrado de Alejandro, porque ya es, estimado público, una mezcla de varias culturas. Y este mosaico, que no había en la época clásica, esa técnica del mosaico, ya es un avance en el tiempo y en la construcción de una estética diferente a la que hemos visto hasta hoy. El mosaico está muy dañado, como ustedes ven. Toda la parte superior que está cubierta ahora con cal y la han coloreado, y la parte inferior está totalmente dañada. Pero por suerte ha sobrevivido el centro. Y de esta estética se dice lo siguiente, estimado público, que es una estética a medio camino entre la asiática clásica, con rostros relativamente inmóviles, con esos ojos grandes con que pintaban los egipcios a sus faraones y a sus dioses, igual aquí en el soldado que se ve, naturalmente no corresponde necesariamente a la realidad, son esos retratos de perfil típicos de las culturas orientales. Y al mismo tiempo, estimado público, aquí lo vemos a Alejandro en situación de dominar una batalla. O sea, eso es también una toma, un préstamo de la estética clásica. Pero, este Alejandro, estimado público, es una figura individual, joven, sin barba, como ven ustedes. Él siempre se hizo retratar sin barba para mostrar que un joven también puede dominar el mundo. Esa idea les va a gustar a ustedes, estimado público. Es un joven el que domina el mundo, no necesariamente un adulto. En la antigua Grecia, solo Alcibíades, este es la representación de ese personaje fatal para la cultura ateniense del cual hemos hablado,
que interviene en el banquete platónico. Este es el bello Alcibíades, el amante joven de Sócrates. Y este estimado público es probablemente, no se sabe con seguridad, Aristófanes, el autor de las grandes comedias atenienses, de las cuales nos han llegado solo algunas. Por ejemplo, Las nubes, donde se hace la burla de Sócrates, y la cual es probablemente un retrato de la vida personal de Sócrates. Aquí terminaríamos, estimado público, la sesión de hoy. Ustedes tienen todavía, creo, un curso o de todas maneras tienen que almorzar. Así que aquí, si no hay ninguna objeción, ninguna, podría ser que alguien quiera decir algo, si no, terminaríamos aquí y les agradezco muchísimo por su atención. Aquí me despediría.